presentación. Como primer invitado, tengo el honor y el agrado de presentar a Jorge Barrero, director general de Fundación COTEC y experto reconocido en el sector biotecnológico y en el sistema público de I+D+I. La Fundación COTEC para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. COTEC cuenta con cerca de 90 patronos y el rey Felipe VI es el presidente de honor. Todos los años publica un informe que refleja la situación de I+D+I en España y en el informe del 2020, en su carta de presentación, reseña una frase que la hago nuestra y que responde a una de las necesidades que venimos demandando en el medio rural. Los intangibles dominan cada vez más la economía, la hacen más social y humana. Esperemos que eso sea así, porque el medio rural y en concreto la metodología LEADER está imbricada de intangibles muy difíciles de medir. Y vinculamos esta premisa al título de su intervención, Innovación en el medio rural. Paso a darte la palabra, Jorge. Gracias por tenerte. Buenos días a todos y muchísimas gracias a la red, María José Secundino, y al equipo por permitirme formar parte hoy de este foro, de esta reflexión. Y estoy doblemente agradecido a nivel institucional porque me permite reivindicar una tarea, la de promover la innovación en el medio rural, que ya forma parte de la agenda de nuestra fundación, de la que ya tenemos algunos resultados y desde luego tenemos muchos planes, pero también porque no es una tarea cualquiera para mí. A nivel personal es una misión en la que me siento particularmente comprometido por mis propios orígenes y, de hecho, pues esta intervención también va a permitir hacer referencia brevemente a ellos y a mi tierra, a mi pueblo, al lugar donde crecí, ¿no? Yo procedo de una aldea del suroccidente de Asturias, del concejo de Ibias. Es un núcleo de población que ahora mismo no debe tener más de 200 habitantes. Cuando yo vivía allí en los años 80 no superaba los 500, pero en mi pueblo había prácticamente de todo. Desde luego había todo lo que un niño necesitaba para ser feliz y en realidad la vida allí era una vida bastante sencilla dentro del aislamiento que toda el área tiene, ¿no? Daos cuenta de que mi pueblo, siendo tan pequeño, es el pueblo más grande a una hora a la redonda. Y de ese pueblo pequeñito en el que había farmacia, había médico, había comercios, colegio, por supuesto, dependían muchos pueblos mucho más pequeños, aldeas casi unifamiliares, pues que utilizaban mi pueblo como centro de servicios. Es una zona, ya entonces era una zona de las más despobladas de España, ahora lo es todavía más, pero es una zona que tiene riquezas importantísimas y que se conocen ancestralmente. En la época de los romanos se explotaba el oro allí. Cuando Madrid era una aldea, en mi pueblo hace 2000 años había instalaciones que permitían extraer toneladas de oro para el Imperio Romano. En el siglo XV-XVI, pues mucha de la madera que luego se utilizaba para, no sé, por ejemplo, para la Armada Invencible salía de los bosques de mi pueblo. Y la última gran industria que todavía está renqueando allí, pues es la industria minera del carbón, que, pues como sabéis, pues tiene un futuro realmente, pues, digamos que básicamente no tiene ningún futuro, al menos en Europa. Contada así la historia de mi pueblo, podría producir una sensación paradójica, ¿no? El progreso de todos puede suponer el abandono de algunos. Y es cierto que se puede contar la historia de mi pueblo con esa visión histórica como una historia de abandono, pero sería injusto hacerlo, ¿no? Porque evidentemente ya no hay esclavos como lo había en la época de la minería romana, ya no se talan bosques indiscriminadamente como ocurría hasta pues, bien entrado el siglo XX. Y bueno, pues la minería del carbón, que ha sido tan importante y que forma parte de la cultura de la zona,
pues en unos años esas cicatrices que dejan las montañas se cerrarán y ojalá podamos depender de otras fuentes de energía, todos menos contaminantes. Con lo cual, sería injusto decir que mi pueblo no ha progresado. De hecho, mi propia vida es un ejemplo de que yo he tenido oportunidades que mi abuelo no tuvo, por ejemplo, la de salir de allí. Es un buen momento para cuestionarse las falsas paradojas. Yo creo que la pandemia que hemos vivido nos está haciendo replantearnos mucho de lo que creíamos saber. Esa paradoja entre el progreso de la sociedad y el abandono de los pueblos, pues podríamos sumarle otras muchas que han estado en la mente de todos estos meses, ¿no? Economía versus salud. Derechos individuales versus responsabilidades colectivas, trabajo versus familia, ¿no? Hemos vivido que es posible, en cierta medida, una suerte de hibridación de ambas cosas. Yo creo que si algo nos ha enseñado este virus es que debemos ser más humildes y tener una visión un poco menos simplista de las realidades, ¿no? Un puñado de genes puesto en jaque a la especie más tecnológicamente avanzada. ¿Quién iba a decirlo, no? Que ese puñado de genes saltó de un murciélago hace seguramente 8 o 9 meses y, entre otros, pues yo mismo y mi familia hemos pasado el virus, por suerte, de forma leve. Es decir, que estamos en un mundo hiperconectado donde realmente los elementos que componen los sistemas están permanentemente interaccionando, aunque no nos demos cuenta. Nuestra fundación COTEC se dedica a fomentar y analizar la innovación, pero entendemos la innovación de una manera muy amplia. Nosotros decimos que innovación es todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. Y siempre hacemos énfasis en que todo cambio no es solo cambio tecnológico, todo conocimiento no es solo conocimiento científico y todo valor no es solo valor económico. Cuando tú planteas esta cuestión de manera tan amplia, te das cuenta de que no es que los pueblos puedan innovar, es que seguramente aquellos pueblos que sobreviven es porque han innovado. Es decir, las maneras de organizarse, las maneras de relacionarse, también forman parte de esa cultura de innovación. Y, por supuesto, si añadimos tecnología, la tecnología no es más que una herramienta, pero es una herramienta muy poderosa. Si añadimos tecnología y si añadimos ciencia a esa reflexión, podremos garantizar todavía más oportunidades para esos territorios. Nosotros en COTEC tenemos ya algunas experiencias piloto interesantes. Estamos, por ejemplo, muy cerca de la escuela rural. Ahí también quizá el hecho de que mi madre fuera maestra de escuela durante casi 50 años puede haber ayudado. Y creo que ahora, justo en la pandemia, que estamos ante una crisis educativa sin precedentes, está volviendo a resucitarse el modelo de escuela unitaria, que es uno de los planteamientos que se han hecho precisamente para separar a los niños pequeños e intentar que se puedan mantener las distancias social mejor. Bueno, pues las escuelas en las que conviven niños de distintas edades, como la que yo me eduqué, pues tienen desde el punto de vista pedagógico muchísimas ventajas, aunque en esa especie de educación en masa, en serie, diría yo, que se da en los grandes colegios, pues no es posible. Pero es que además en los colegios rurales es donde llegan los profesores más jóvenes, los que acaban de aprobar las oposiciones y con más ambiciones y con más inquietudes por cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad la escuela rural. Hemos trabajado también a nivel, por ejemplo, de administraciones municipales en el ámbito rural. Tenemos un proyecto muy interesante con el Ayuntamiento de Castrurdiales, en el que estamos haciendo el piloto de cómo debería ser la administración local del futuro. Lo hacemos en un ayuntamiento, no es evidentemente mi aldea, pero es un núcleo de población pequeño. Hemos visto también en esta pandemia, bueno, yo creo que lo ha mencionado Secundino en su intervención, como, bueno, pues esta tendencia de la que hablábamos permanentemente a vivir en megaciudades, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa con las tendencias y con los gurús de las tendencias, porque se están empezando a percibir fenómenos que van en la dirección contraria. Y, desde luego, ahora mismo los que vivimos en grandes ciudades, pues tenemos la sensación
de que quizá en un entorno un poco menos masificado estaríamos más seguros. Con lo cual, esa es una gran oportunidad que hay que aprovechar, unida, sin duda, a la oportunidad que da la tecnología a muchos de nosotros para poder teletrabajar, ¿no? Y quizá, no sé cuánto tiempo me queda, no quisiera extenderme porque sé que sois muy escrupulosos. Vale, pues entonces puedo contaros algo más, ¿no? Una experiencia también de la pandemia que ha sido realmente una gran sorpresa y una gran aventura para los que hemos formado parte de ella. Es toda la explosión de la fabricación distribuida usando pues la impresión 3D y otras tecnologías pues que acompañan, ¿no?, esta revolución. Yo a mis amigos que se dedican al 3D siempre les decía lo mismo que le decían al inventor del láser en el laboratorio, un poco en broma, ¿no?, que eran una solución en busca de problemas. O sea, llevamos hablando mucho tiempo de que la impresión 3D es una tecnología que mola mucho, que en un momento determinado va a ser muy útil, pero no había llegado ese momento. Bueno, pues gracias a la impresión 3D hemos conseguido validar, en este caso, un modelo de fabricación distribuida que en el primer mes de la pandemia ha sido esencial para llegar con equipos de protección a los lugares más remotos de España. Hemos demostrado todos, y en particular los 16.000 voluntarios que en España han formado parte de esa red, que se pueden convertir pequeñas empresas y se pueden convertir hogares particulares en minifábricas y cuestionamos de esta manera el modelo, digamos, de desarrollo de la industria durante los últimos 200 años, que estaba basada principalmente en grandes hubs, en grandes centros industriales, normalmente próximos a la materia prima. Es cierto que en Asturias, por ejemplo, teníamos la suerte de tener carbón y como teníamos carbón y teníamos agua, pues se fijaba, por ejemplo, industria siderúrgica durante el tiempo que esto ha sido posible, porque evidentemente ahora la competencia con otros lugares del mundo es feroz. Pero lo que quiero decir es que la tecnología, en este caso de fabricación distribuida, la digitalización de la industria, es una gran oportunidad para demostrar que en lugar de esos 4 o 5 polos industriales a los que tenían que emigrar durante generaciones todos los chavales de los pueblos, porque no había ninguna alternativa para ellos, puede cambiarse esa foto. Podemos convertir nuestro país en una malla de industrias utilizando estas tecnologías. Y creo que debemos hacerlo. Creo que otra de las realidades que nos ha mostrado la crisis actual con mayor crudeza es que el modelo de globalización en el que estábamos cómodamente instalados pues tiene unas debilidades peligrosísimas, ¿no? La rotura de la cadena de suministros en productos estratégicos ha sido permanente. Todavía ahora lo es en cierta medida, aunque durante los 2 primeros meses ha sido tremendo. Nos dimos cuenta de que no sabíamos hacer nada en Europa, nada. Ni una mascarilla, así de claro. Bueno, pues todos conocéis, no sé si están por aquí. Mi vida la mitad la pasé en mi pueblo, la otra mitad en Salamanca. Supongo que por aquí, igual en la red, tenéis a compañeros de la zona de Béjar. Bueno, pues como un polo industrial clásico también en decadencia, pues se está reivindicando ahora como lo que quizá nunca debió dejar de ser, ¿no? Es un sitio donde se sabe hacer cosas y en particular en este caso donde hay una cultura y una tradición de industria textil que ha quedado claro que merece la pena conservar. Es el momento, sin duda, de apostar por una reindustrialización de Europa con unas cadenas más regionalizadas de producción. No digo que en general, no digo que todo vayamos a hacerlo, no estoy hablando de proteccionismo, estoy hablando de tener industrias estratégicas, de saber hacer cosas y de tener oportunidad de ser ágiles y responder, evidentemente, a las necesidades del mercado en tiempo y en precio, ¿no? Pero es posible, porque hemos visto lo que nos costaba pues una mascarilla o un respirador cuando todo el mundo competía por ellos y se fabricaban solamente en China, ¿no? Con lo cual, yo os invito a formar parte de esa reflexión. Desde luego, COTEC va a estar muy presente en todo lo que tiene que ver con políticas de reindustrialización y queremos darle mucho más peso al territorio. Y queremos también
aprender cosas del territorio. Yo, cuando he iniciado ahora hace unos minutos formar parte de esa región, os he planteado la definición de COTEC, de innovación. Todo cambio basado en conocimiento que aporta valor. En ningún sitio dice que el conocimiento haya de ser nuevo. Hay mucho conocimiento que se puede reciclar. La ciencia es conocimiento nuevo y, evidentemente, cuando estás en la frontera del conocimiento aparecen cosas increíbles. Pero no dejemos de pensar que el conocimiento que heredamos es útil también. Y hay muchísimos ejemplos de prácticas que mantenemos en el medio rural y que podrían ser recuperadas e incluso exportadas al propio entorno urbano, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy bonita con una metodología que en este caso liga, es una tradición, como es la de las hacenderas, los trabajos comunitarios que se realizan todavía en muchos pueblos de España. Tienen distintos nombres, estafeira, hacenderas, obrerizas, pero vamos, básicamente la idea es que una vez al año, pues las personas, los vecinos se reúnen convocados por el ayuntamiento para realizar una tarea conjuntamente. Bueno, pues esa metodología de cooperación ciudadana la hemos llevado con ayuda de una asociación del ámbito rural de Segovia, pues la hemos convertido en una metodología pedagógica para los propios colegios, ¿no? Para que sean los niños en los colegios los que trabajen diseñen de alguna manera el proyecto para el pueblo. ¿Y por qué no debemos extender esto a nuestras ciudades? O sea, creo que hay muchas cosas que ahora podemos aprender nosotros de los pueblos y yo creo que es el momento de hacerlo. Y en paralelo, evidentemente, pues que las oportunidades que disfrutamos los que vivimos en ciudades, empezando por la conectividad, pues también puedan ser extendidas al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la digitalización ya debería formar parte de la Carta de Derechos de cualquier ciudadano. El acceso a banda ancha es ahora mismo tan esencial para muchas cosas y cada vez lo será para más, tan esencial como cualquier otro suministro básico. Has comentado que, bueno, y nosotros también consideramos que una oportunidad para el medio rural es la relocalización de industrias. Para convertir los territorios rurales en mallas de industrias, tal como comentabas, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que dar? ¿Tendríamos que crear hubs de innovación o no tener que crear? Pues consolidar, por ejemplo, los grupos de acción local que trabajan en el medio rural, aplicando una innovación social, económica y tecnológica, podrían convertirse en hubs de innovación. ¿Nos podrías aconsejar sobre qué harías tú o cuál sería el primer paso a dar? No estoy seguro de si hay un primer paso o si debemos mover la rueda aplicando fuerza en distintas partes del eje, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es todo muy nuevo, es decir, hay algunos expertos que dicen que hemos dado un salto en 3 meses correspondiente a 3 años en algunas tecnologías o hemos validado cosas que hasta ahora no estaba muy claro que pudieran hacerse. Yo creo que un paso clave es tener la infraestructura necesaria. Yo no digo que tenga que tener cobertura 5G todo el bosque de Muniellos, de donde yo vengo, porque los osos, por de momento, no van a necesitar móvil. A lo mejor en algún momento hace falta tecnología 5G para protegerlos, pero sí es cierto que tenemos que intentar ver cómo podemos hacer que donde vive gente sí que exista esa posibilidad, al menos teórica, de poder instalar capacidades, ¿no? Sin un buen ancho de banda tampoco puede funcionar una red distribuida de fabricación, ¿no? Yo creo que otra de las claves, y no la he mencionado, es la circularización de la economía. Y aquí también voy a remitirme a mi propia experiencia personal. Cuando, a principios de los 80, cuando yo vivía en el pueblo, la electricidad todavía de mi zona, fijaos que es zona minera. El carbón no servía para calentarnos en invierno, pero la electricidad se obtenía de una mini central hidroeléctrica. Mi concejo era excedentario de energía, pero de una manera, yo no me imagino, o sea, si lo calculáramos en términos de kilojulios, no lo sé, pero éramos 400, teníamos una mini central eléctrica y exportábamos miles de toneladas de carbón, imaginaos, ¿no? Bueno, pues en el modelo de economía circular se pueden establecer, digamos,
o sea, la economía circular tiene esa naturaleza escalable, ¿no? Tú puedes llegar a convertir partes del territorio en entornos en los que te puedes autoabastecer de energía y eso también puede formar parte de la solución, ¿no? Evidentemente tiene que haber una red energética de backup para todo, pero sí que es cierto que, pues yo qué sé, en los lugares donde hay un río, pues podría instalarse una mini central. En los lugares donde hay radiación solar, pues esa es la clave. Este tipo de aproximaciones es fundamental también para fijar industria, porque muchas de las industrias, y ahora lo estamos viendo también, también con crudeza, son muy dependientes del suministro energético. O sea, que ligar estos, digamos, circuitos de materias y energía y circularizarlos en la medida de lo posible es otra de las claves de futuro para permitir estos desarrollos. Por ejemplo, el tema de las materias, pues no depender tanto de materias del petróleo y aprovechar pues toda la biomasa que tenemos para producir pues bioplásticos, biolubricantes, biodisolventes, todo lo que se puede producir del petróleo se puede producir de materia vegetal. Lo que pasa es que evidentemente es un poco más caro, pero todo esto puede cambiar rápidamente, ¿no? Sobre todo si hay una voluntad política para que sea así y hay que aprovechar este momento a nivel europeo y también estatal para empujar a esa voluntad política, ¿no? Eso consideramos nosotros que es nuestro momento, el momento del medio rural. Muchas gracias, Jorge, por tenerte, por tu colaboración y esperamos estar en contacto en breve con Fundación Cotec y establecer líneas de actuación conjunta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, María José. Sabes que tenemos algún secreto que no podemos revelar todavía, pero yo os anuncio que en los próximos meses Cotec pues va a tener algún gran proyecto en el que espero que estéis involucrados para precisamente lanzar este mensaje de innovación a medio rural al conjunto de la ciudadanía. Eso esperamos. Muchas gracias, Jorge. Gracias.